La paz sea sobre todos vosotros. Voy a leer el mensaje que me llega un hermano. Dice así: ¿tienes un vídeo sobre qué dice el Corán respecto a los últimos momentos de vida del ser humano? Es decir, ¿qué sucederá al espíritu o alma cuando a mí, por ejemplo, ya me quede poco tiempo de vida? Barakallahu fik. Bueno, wafikum baraka, hermano. Voy a señalar, antes de empezar a explicar este tema o a exponer los versículos del Corán respecto a este asunto, que el libro hace diferencia entre creyentes e incrédulos a la hora de afrontar no solo la muerte, sino el camino que hace el alma hasta llegar a su destino. Entonces tú, al ser creyente, pues el libro nos dice que sigues un camino y la persona que es incrédula sigue otro camino. Ahora lo voy a explicar, pero hay que tener esto en cuenta antes de empezar. Todos los temas que tienen que ver con el Ghaib, que lo encontráis traducido como el no visto, pues son cosas que se nos muestran en forma de alegoría. Son cosas a las que no llegamos. Allah hace una referencia para que tengamos ahí un punto o algo en lo que fijar nuestra atención o nuestra esperanza, pero no nos explica, es decir, no sabemos exactamente cómo son las cosas del no visto o el Ghaib, el paraíso o el infierno. No lo sabemos. Entonces no podemos agarrar de forma literal estos versículos. Aquí, como vamos a hablar del alma, vamos a hablar de la otra vida, vamos a hablar de cosas que no podemos comprobar, que no podemos observar, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que pertenecen al Ghaib y que nosotros no podemos definirlas o estar seguros de decir, no, esto es así o así de forma exacta. Es imposible. Hacemos un acercamiento. Sobre las reflexiones que hace el incrédulo y que hace el creyente en relación a la muerte. Todos nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice el Corán de los incrédulos? Pues señala una muestra de ignorancia. Por ejemplo, en capítulo 45, y dicen, solo existe esta vida nuestra de aquí, morimos y vivimos, y no es sino el tiempo lo que acaba con nosotros. Pero no tienen conocimiento de eso, no hacen sino conjeturar. Y cuando se les recitan nuestros signos evidentes, su único argumento es decir, traednos a nuestros padres si es verdad lo que decís. ¿Os suena esto, no? Di, Allah os da la vida, luego os hace morir y luego reunirá para el día del levantamiento acerca del que no hay duda. Sin embargo, la mayoría de los hombres no sabe. Esto es la reflexión que hacen los incrédulos. En cuanto a los creyentes, pues bueno, hay varias en el Corán, pero a mí me gusta esta, es la que me he apuntado para hacer el vídeo. Capítulo 37, ¿cómo iba a ser que muriéramos y todo se redujera a la muerte sin más y no fuéramos retribuidos? Esto es una reflexión muy bonita que resume no solo lo que es la vida del otro mundo, sino uno de los tres principios más importantes que aparecen en el Corán, que son la creencia en Allah, la creencia en el último día y las buenas acciones. Aquí se recoge este segundo principio. ¿Cómo iba a ser que muriéramos y todo se redujera a la muerte sin más y no fuéramos retribuidos? Para eso está la otra vida, para ser retribuidos por las acciones que hacemos en esta. Pero también el Corán incluye las reflexiones que nos muestra Allah, como la que aparece en el capítulo 2, que dice, ¿cómo es que no creéis en Allah si estabais muertos y os dio la vida? Luego os hará morir y de nuevo os dará la vida y volveréis a Él. Esto se puede interpretar de distintas formas, sobre todo
si estabais muertos y os dio la vida. Claro, aquí se puede entender como que no teníais cuerpo antes de venir a este mundo, a la existencia, y que Allah os dotó de este envoltorio físico para que vuestra alma pudiese llegar al mundo. Si os fijáis, en el Corán nos dice que Allah sacó o extrajo de la espalda de Adán a toda su descendencia para que el día del juicio no pudieran decir que no sabían nada. Recordáis este pasaje del Corán, ¿verdad? Pues se puede entender de esta manera que las almas ya Allah las ha creado y que después les da un cuerpo. Por eso estaría diciendo que estabais muertos en el sentido de que no teníais un cuerpo físico antes de la llegada a este mundo. Se puede entender de varias maneras porque ya lo habéis visto en otros vídeos que lo hemos explicado. Adán también es la representación de la humanidad consciente que empieza a saber lo que es el bien y el mal. Como siempre decimos, el Corán tiene muchas formas, muchas interpretaciones y hay que tomar en cada momento la que nos es útil y práctica y la que nos sirve para algo. Bueno, sobre los momentos previos a la muerte, el Corán nos dice poco, muy poco. El Corán nos habla de cuando estamos vivos, cuando tenemos fuerza, nos dice que tenemos que actuar. En eso está casi todo el peso del libro, toda la información está enfocada a motivarnos para que hagamos acciones, motivarnos a actuar. Es así que en el capítulo 22 encontramos el proceso del ser humano desde que nace. Dice así: seres humanos, si estáis en duda sobre la vuelta a la vida, ciertamente os creamos a partir de tierra, de una gota de esperma, de un coágulo, de carne formada o aún sin formar, para haceroslo claro. Y en las matrices vamos conformando lo que queremos hasta que se cumple un plazo determinado y luego hacemos que salgáis siendo niños y que después alcancéis la madurez. Y de vosotros hay unos que son llevados, o sea que Allah hace que mueran, y otros a los que dejamos llegar hasta la edad más decrépita de la vida para que después de haber sabido no sepan nada. Aquí se narra el proceso de la vida de todo ser humano. Es concebido y al final acaba o yéndose a ser mayor o en un estado de decrepitud muy viejo sin saber absolutamente nada. Es decir, se invierte el proceso y vuelves a ser como un niño. Por eso es importante que en el periodo de tiempo en el que tenemos fuerza, en el que tenemos capacidad, en el que podemos actuar, lo hagamos. Es muy importante. El momento de la muerte está decretado. Nos dice en el capítulo 3, nadie muere si no es con permiso de Allah en un plazo escrito de antemano. Decían, si hubiéramos tenido parte en la decisión, no habría muerto ninguno de nosotros, en otro pasaje del libro. Di, aunque hubierais estado en vuestras casas, la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba escrita. Entonces todo el mundo tiene, según el Corán, su fecha de caducidad, su fecha en la que uno pasa a la otra vida, ni antes ni después. Eso está escrito por Allah. Y nadie se escapa, como nos dice en el capítulo 4, donde quiera que estéis, incluso si estáis en torres fortificadas, os alcanzará la muerte. No hay más plazo después de esta muerte. Se acabó. La prueba del examen se terminó, se levantó el bolígrafo y ya no podemos hacer nada más. Capítulo 63 dice, gastad de la provisión que os damos antes de que llegue la muerte a cualquiera de vosotros y diga, Señor mío, si me dieras un poco más de plazo, podría dar con generosidad y ser de los rectos. Pero Allah no va a dar ningún plazo a nadie cuando le llegue su fin. Allah conoce perfectamente lo que hacéis. Una vez te mueres, se acabó. Ya no se puede continuar el examen. Aquí yo quiero hacer una breve reflexión.
este momento de la muerte, claro, tal vez es el más trascendental, es el que más miedo nos da, ¿no? Morir, desaparecer, dejar de ser. Es algo que mucha gente ni siquiera puede soportar, tener ese pensamiento. Pero es algo que el Corán también nos da una clave de por qué tenemos este pánico, este terror a morir. Fijaros lo que aparece en capítulo 62. Di, vosotros que practicáis el judaísmo, pero aunque se lo esté diciendo a ellos, se puede aplicar a cualquier ser humano. Es una enseñanza general. Si pretendéis que sois los amigos exclusivos de Allah frente al resto de los hombres, pedid la muerte si es verdad lo que decís, pero jamás la desearán por lo que muestran sus manos. Allah conoce a los injustos. Di, tened por seguro que la muerte de la que huís os encontrará y luego regresaréis al conocedor del no visto, del gaib y del aparente, que os hará saber lo que hayáis hecho. Ahí tienes la clave de por qué tenemos miedo a la muerte, por lo que nuestras manos presentan. Porque nuestras acciones no son rectas. Cuando una persona sigue el camino de Dios y hace lo que tiene que hacer, pues llega un momento que no tiene miedo a la muerte. Aún así, en este camino de buscar la santidad, de buscar el perfeccionarse como musulmán, hemos de saber que nunca podemos conseguir este grado tan alto de decir, no, yo no tengo absolutamente ningún miedo a la muerte. Es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque el alma siempre nos exige el mal. Siempre hay una parte de nosotros que nos exige el mal. Y eso hace que tengamos un poco de miedo a la muerte, todo el mundo. Fijaros lo que Allah pone en boca de Yusef, las palabras de Yusef, en el capítulo 12. Y yo no digo, está hablando Yusef, que mi alma sea inocente, pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Es verdad que mi Señor es perdonador y compasivo. Claro, aquí hay una sabiduría muy grande y es que nuestra alma todo el tiempo nos insiste en hacer el mal. Es por eso que después tenemos ese miedo a la muerte. Y Yusef nos está avisando aquí que es por la misericordia de Allah que una persona pierde este miedo a morir. No tiene ni más ni menos que ver con la misericordia de Allah. Si Allah no te favorece, ya puedes hacer lo que quieras. Por eso tenemos que encomendarnos a Él, y aquí resalta el versículo que dice que mi Señor es perdonador y compasivo. Es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. También nos señala el libro un dato muy interesante. Hay otro pasaje que dice que antes de entrar al paraíso se limpia el corazón o el interior de la persona de cualquier rencor y odio que le pueda haber quedado en esta vida. ¿Qué significa eso? Que incluso después de morir y justo al entrar al paraíso, el creyente, como es un ser humano, sigue teniendo restos de rencor y odio. Esto es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención y que me confirman que el Corán es una revelación divina, y es el ver cómo en el libro atiende tan claramente a la naturaleza humana. El Corán no te pide que seas un santo, no podemos serlo, aquí ya lo estamos viendo. Yusef está diciendo que continuamente su alma le llama al mal, y también estás diciendo que cuando pasas a la otra vida aún queda algo de rencor y de ira en tu corazón. Entonces, no te llama a ser perfecto. El Corán tiene en cuenta la naturaleza humana. Y esto es algo muy grande porque nos hace entender que el libro es algo muy cercano, que es algo muy real, porque nos sentimos identificados con sus enseñanzas. No es algo fantástico o algo que uno dice, no, esto es imposible de conseguir, el ser creyente, el hacer las cosas como Dios. No es imposible. Ya veis que el Corán tiene en cuenta nuestra naturaleza.
Luego, el momento de morir. Aquí el Corán habla de una embriaguez, la muerte viene con una especie de embriaguez. En el capítulo 50 vendrá la embriaguez de la muerte con la verdad. Eso es de lo que huíais, le dice a los incrédulos. Pero todos, creyentes o incrédulos, hemos de degustar el sabor, probar el sufrimiento de la muerte, todos. Dice así en capítulo 29, todo alma de gustar la muerte, luego regresaréis a nosotros. En capítulo 3, toda alma probará la muerte y el día del levantamiento se os pagará cumplidamente la retribución que os corresponda. O capítulo 21, toda alma de probar la muerte os pondremos a prueba con lo bueno y con lo malo y a nosotros volveréis. ¿Cómo sale el alma del cuerpo? Pues bueno, el Corán no nos lo dice exactamente, pero sabemos por la historia de Adán que Allah insufló a su criatura y le dio la vida. Después en el Corán, en el capítulo 56, nos dice: ¿acaso cuando el aliento vital llega a la garganta y estáis pendientes mirando, no estamos nosotros más cerca de él que vosotros, aunque no lo veáis? ¿Por qué entonces, si es verdad que no vais a rendir cuentas, no lo devolvéis a la vida si sois veraces? Aquí nos está diciendo que el aliento vital llega a este conducto y sale por la garganta, es lo que entendemos. Entonces por ahí tal vez es el camino, al ser nuestra alma algo que ha sido insuflado, a lo mejor es lo que expulsamos justo antes de morir. Pertenece al Gaib, es algo que nosotros no podemos saber, es un comentario que yo estoy haciendo, es una idea, ¿eh? Se puede entender también de forma alegórica, porque hay gente que puede morir asfixiado, o puede, no sé, puede morir en pedazos, o puede morir de muchas formas distintas, y el aliento vital, pues tal vez no sale por la boca, pero es una idea solo que estoy dando, ¿eh? No, el Corán no lo deja claro. El alma de los incrédulos, esto sí que está muy claro, es extraída con fuerza. Algo que, sin embargo, no se menciona para los creyentes. ¿Cómo sale el alma de los creyentes? Si es algo doloroso o no, no sale mencionado en referencia a los creyentes, solo en referencia a los incrédulos. Dice así, que el cuerpo expulsa al alma, capítulo 32, di, el ángel de la muerte que está encargado de vosotros os tomará, luego volveréis a vuestro Señor. Esto es para todo el mundo. En capítulo 6, y si vieres cuando los injustos estén en la agonía de la muerte y los ángeles tiendan la mano, expulsad vuestras almas. También nos habla de golpes al extraer el alma del incrédulo. Capítulo 8, y si vieras cuando sean arrebatadas las almas de los que se niegan a creer y los ángeles les golpeen en la cara y en la espalda. Esto probablemente se trate del shock que la persona está viviendo al comprobar que hay una existencia después de la muerte, o sea que hay otra vida. No sabemos, hay que tomarlo como mazal, como algo que no podemos, aunque leamos este golpe en la cara y en la espalda, puede estar refiriéndose de forma alegórica a este hecho. Lo que está claro que es algo desagradable, es un shock. Imagínate, tú piensas que no hay nada después de esta vida y te encuentras a ángeles o fuerzas de Dios que te vienen a buscar, pues imagínate. La espera hasta el día del juicio. Hay un periodo de espera, o hay un intermedio entre la muerte y el día del juicio. ¿Qué nos dice el Corán al respecto? En el capítulo 23 dice, y cuando le llega la muerte a uno de ellos, entonces dirá, Señor mío, déjame volver para que pueda actuar con rectitud en lo que descuidé. Pero no, solo son palabras que dice. Ante ellos habrá un periodo intermedio hasta que llegue el día en que sean devueltos a la vida. Un periodo intermedio. En 39, capítulo 39, Allah se lleva las almas cuando les llega la muerte y se lleva las que aún no han muerto durante el sueño. Es decir, cuando estamos durmiendo, el Corán nos dice que Allah se lleva el alma y que la pone cuando despertamos. Pero hay algunos que ya no despiertan y su alma pues
es conducida a otro lugar, para luego retener a aquellas cuya muerte decretó y devolver a las demás hasta que cumplan un plazo fijado. Realmente en eso hay signos para gente que reflexiona. Este periodo intermedio es descrito en el Corán como un sueño. Entonces, todos aquellos relatos que hablan sobre el castigo de la tumba quedan anulados con este versículo que aparece en capítulo 36. Se soplará en el cuerno y entonces saldrán rápidamente de los sepulcros, acudiendo a su Señor. Dirán: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos ha levantado de nuestros lechos o del lugar donde estábamos durmiendo? Esto es lo que había prometido el misericordioso. Los enviados decían la verdad. Entonces la gente, cuando están esperando al juicio, no están sufriendo los tormentos del castigo en la tumba. Esto es algo que aparece en la tradición popular. El Corán nos dice con mucha claridad que la gente está durmiendo mientras espera al día del juicio. Hay un grupo, nos dice el libro, que no van a esperar a hacer este proceso, o eso es lo que parece que indica. ¿Quiénes? Los que trabajan y se esfuerzan en la causa de Dios. El capítulo 2 dice: no digáis de los que han muerto esforzándose en el camino de Allah que están muertos, porque están vivos aunque no os deis cuenta. En capítulo 3 también nos dice: y no deis por muertos a los que han sido matados en el camino de Allah. Están vivos y reciben provisión junto a su Señor. En capítulo 3: y si os matan en el camino de Allah o morís, el perdón de Allah y su misericordia es mejor que lo que vosotros atesoráis. Capítulo 22: y los que hayan emigrado en el camino de Allah y luego los hayan matado o hayan muerto, de muerte natural, Allah les dará una hermosa provisión. Es cierto que Allah es el mejor en proveer. Bien, ¿qué podemos aprender de esta idea? De que la gente que dedica su vida, no solo en luchar físicamente en una guerra, la gente que dedica su vida al camino de Dios, esos mueren y van directamente al paraíso. Eso es lo que el contexto coránico nos deja entrever, pero no lo dice de una manera clara, pero se deja entrever. A nosotros nos da igual, sea directo o haya que dormir, lo que tenemos que hacer es las cosas bien y vivir en el camino de Allah y hacer todo el esfuerzo posible por ser mejores musulmanes. También el episodio de quien llega corriendo, cuando están aquellos enviados que intentan convencer a su pueblo y no les hacen caso, y llega uno desde el otro lado de la ciudad corriendo y le dice: hacer caso a los enviados que no os piden nada a cambio. ¿Os acordáis de ese pasaje? Ahí dice Allah que entró en el paraíso. Parece que entra directamente. No sé si es que lo mataron o es una forma poética para decir que el día del juicio entra en el paraíso. Pero ahí también parece que está diciendo que lo matan, o sea que muere. Pero ya te digo, es algo que tiene distintas interpretaciones. Y lo que sí que aparece en el Corán es que los incrédulos no dejan a un lado lo que sería la muerte, no. La muerte continúa en la otra vida para los incrédulos. Dice que les llega por todos lados una y otra vez. Por ejemplo, el capítulo 14, la muerte le llegará por todas partes, pero no morirá. Capítulo 20, los que han hecho el mal tendrán Jahannam, donde ni vivirán ni morirán. El capítulo 87, será arrojado al mayor de los fuegos, donde ni vivirá ni morirá. Es decir, de algún modo sigue presente la muerte o la sensación de estar muriendo. Esto era el comentario a tu mensaje, hermano, y bueno, hay que pensar que si eres creyente, pues muchas de las cosas que el incrédulo va a vivir, tú no las vas a tener que vivir, hermano, según observamos en el libro de Allah. Solo nos queda intentar hacer el bien, estar siempre cerca de Allah, intentar vivir por y para Él. Un saludo, hermano, y que la paz sea sobre todos vosotros.